Shabbat Shalom, mis preciosos, mis preciosas. Al atardecer de hoy vamos a estar en la fiesta de Shavuot, una fiesta que nos habla de cosecha. Y la cosecha nos habla de simientes, porque en esta vida hay dos tipos de grano. Esto, por mucho que quieran los que están en contra de la dualidad, todo es dual, este universo es dual, de momento, ¿verdad? Hasta que nos resolvamos en bien. Entonces es una cuestión de simientes, el trigo y la cizaña. Hay quien se pasa ya de listo y en las raíces hebreas están diciendo que Yeshua es hijo de Joseph el carpintero, engendrado por Joseph el carpintero. Claro, si esto fuera así de que fuera engendrado por el hombre, entonces la simiente de la mujer no sería Yahshua HaMashiach, no sería ese Yeshua, porque la simiente de la mujer implica un portento, es un milagro, es un portento, que la mujer tenga simiente. Y esto solo puede llevarlo a cabo una mujer que sea como, una mujer que sea virgen, que conciba desde la virginidad. Entonces, no se pasen de listos, porque si dicen que el padre biológico de Yahshua o de Yeshua es Joseph, entonces ya no sería Yeshua o Yahshua la simiente de la mujer. Entonces, ¿qué simiente sería? Esa es la pregunta. Claro, por descarte. Entonces sería simiente de la serpiente, porque simiente de la mujer no sería. Entonces, ojo, porque esto está poniendo de relieve precisamente lo que es la simiente de la serpiente, porque no es ni más ni menos que la simiente de la serpiente la que está haciendo salir esas doctrinas totalmente espurias y cizañosas, ¿verdad? Así que piénsenselo bien a la hora de condenar sus vidas. Bueno, con mucho respeto para la amada del Mashiach, que es a quien de verdad nos orientamos y nos complacemos en hablarle. Estamos entonces con Éxodo, Shemot, capítulo 1. Abrimos nueva lista de reproducción, este apasionante libro de Shemot, Éxodo, donde vamos a conocer a personajes, estos sí, ilustres a lo largo de la historia. Y ya para acabar con el tema de las simientes, porque procede para la fiesta de hoy, porque ya digo que son cosecha, las simientes implican una cosecha, ¿verdad? Y esta fiesta de Shavuot es una cosecha, pues les voy a regalar en las bondades de aquel que nos rescata y que nos redime y que nos da la oportunidad de servirle, que es nuestro patrón Yahshua HaMashiach. En Juan 5:29 me voy a permitir el lujo de regalarles, porque es un lujo regalarles a ustedes, Juan 5:29, la traducción que es, porque en las versiones al uso, y por eso se ha enseñado así, de que tienen que resucitar también los malos, y de que igual que los buenos resucitan para vida eterna, los malos van a resucitar para muerte y confusión perpetua, haciendo referencia del libro de Daniel. Pero lo que dice en Juan 5:29, vamos a tomar la traducción y verán que esto van a entenderlo, esta contingencia van a entenderla mucho mejor. Dice, y procederá a bendecir a los buenos sin ninguna demora. Es decir, que cuando diga de premiar a los buenos, el premio se efectuará sin demora, ipso facto, resucitando y aumentando de nuevo la vida, resucitando a quienes estén durmiendo en el Mashiach y aumentando de nuevo la vida, aumentando de nuevo, implica la vida, pero implica un aumento de la vida, una plenitud, ¿verdad? Y por otra parte, los malvados, la cizaña, un trabajo, que es la palabra griega prazantes, para recuperar el juicio que les condena.
¿Qué es lo que van a recuperar los malos? No la vida, no. Van a recuperar por sus actos, precisamente, van a recuperar el juicio que les condena. Es decir, lo que están recuperando los malvados por ser impíos y malos es el juicio que les va a condenar. Están poniéndolo de relieve, están resucitándolo de alguna manera. La palabra que utiliza aquí, que se ha traducido como que resucitan, es la palabra recuperar y es la palabra griega anastasin. Y a lo que se refiere es que lo que hacen los malvados es recuperar, pero no la vida, sino el anastasin para el juicio, recuperan el juicio que les condena. ¿Por qué? Porque les ha estado condenando a sus generaciones toda la vida y ellos lo que hacen es recuperarla también para su condena de ellos. Anastasin, recuperar el juicio que les condena. Bueno, y ahora sí, esto es un regalo que nos hace nuestro patrón Yahshua HaMashiach. Y ahora sí vamos a entrar ya en el tema de hoy. Éxodo, Shemot, capítulo 1, va a estar también apasionante, aunque contiene nomenclatura que le puede quitar en cierto momento ritmo al mensaje, pero va a estar muy bien. Dice: estos son los nombres de Israel que fueron con Jacob a Egipto, cada uno con su casa: Rubén, Simeón, Leví y Judá, Isaacar, Zabulón y Benjamín, Dan y Neftalí, Gad y Aser. Y fueron todos los que salieron del cuerpo de Jacob, 70 almas. 70 almas que salieron del cuerpo de Jacob. Esto es inmensamente profético porque nos habla el número 70 de las naciones. Entonces, las naciones, el símbolo de las naciones, que son la cifra 70, salen del cuerpo, de los lomos de Jacob. Y esto es muy profético porque todos podemos acceder entonces a ser Israel, porque hemos salido al fin y al cabo de los lomos de Jacob. Entonces dice: aparte de José, que ya estaba en Egipto, y murió José y Joseph, sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, creciendo mucho en mucho, y se llenó la tierra con ellos. Este mucho en mucho se traduce en hebreo como meot meot, que de ahí he traducido mucho mucho. Luego, es que no quiero entretenerme para hacerles ver el proyecto que estamos llevando a cabo de la traducción de la Biblia. Y de momento estamos ya casi acabando la Torá, incluido Job, y también Lucas, lo hemos acabado ya. Y lo que hago es comentarlo en letra más pequeña, comentamos cada capítulo que lo amerita. Y esta es la traducción que estamos preparando, ¿verdad? No les doy el título para que no me lo pise nadie, esta traducción que estamos preparando de la Biblia entera, pero estamos trabajando arduamente y estamos trabajando a la par con otro libro que es de lo más vil de la tierra, que pues va a ser el libro de puesta a punto de la amada del Mashiach. Entonces, son proyectos que tenemos para hacerlos salir en este año, ya no va a ser, pero en el 2023 seguramente sí, ¿verdad? Y entonces, pues estamos trabajando en ello. Y estoy comentando, ya digo que comento debajo de cada capítulo como notas, ¿verdad? Y por ejemplo, este verso 7 que acabamos de leer, de que se fructificaron mucho en mucho, dice, creciendo mucho en mucho, ¿verdad? Aquí traducimos mucho en mucho, en hebreo es meot meot, que implica grandeza y tamaño, y que toma de la palabra moed, que es fiesta, de donde vemos que fiesta y fructificación van de la mano. Y multiplicidad también están relacionándose, ¿verdad? Así que esto es rico de entender. Verso 8 dice: y se levantó un nuevo rey en Egipto que no quería saber de José, y dijo a su pueblo: he aquí que el pueblo de Israel es mucho y fuerte, más que nosotros. Ojo, porque así piensan los grandes estadistas de la historia. Por eso tenemos a líderes que todavía nos gobiernan, porque saben ver que
somos muchos y fuertes más que ellos, ¿verdad? Y eso les hace justos delante de Elohim, por eso están ahí puestos, ¿entienden? Porque nos conceden un crédito, aunque sea bajo cuerda. Y dice, dijo a su pueblo, he aquí que el pueblo de Israel es mucho y fuerte más que nosotros. Venid pues y seamos astutos en el trato. Astucia. Porque si no, se dará que cuando se nos levante guerra, esto es lo que hace siempre el querub, el ángel caído, el querubín, se quiere adelantar a los acontecimientos, ¿verdad? Viendo venir cómo los seres más evolucionados, que somos los que estamos con Elohim, en Elohim, pues adelantarse a nuestros movimientos para tapar la gloria, la cabot de Elohim. Dice, se unirán entonces a nuestros enemigos para combatir contra nosotros y después de declararnos la guerra y combatirnos se irán de la tierra. Se pone en un supuesto que no se iba a producir, pero se ponen en los supuestos malos porque son malpensantes. Entonces pusieron sobre Israel cipayos, yo he traducido aquí la palabra cipayo, que cipayos son los que eran de la misma tribu, pero que eran los más grandes latigadores del pueblo. Eran lo que en Alemania eran capos, que eran mismos judíos golpeando a otros judíos, ¿verdad? Restringiéndoles, haciéndoles la vida imposible. Bueno, pues eso es un cipayo. Cipayos para afligirle en las obras de ellos. Y edificaron para afligirles, sería aquí el plural, ¿verdad? Y después Israel, entonces pusieron sobre Israel cipayos para afligirle a Israel, está bien puesto en singular, en las obras de ellos. Y edificaron ciudades de almacenaje para Faraón como Pitón y Ramesés. Pero cuanto más les afligían los egipcios a Israel, cuanto más les afligían, más crecía el pueblo. Y esto es algo portentoso. Y más se difundía, por eso temían a la presencia de Israel. ¿Por qué? Porque dice, si estos le estamos haciendo la vida imposible y son lo que son y desarrollan lo que desarrollan, pues si no le hacemos la vida imposible nos tragan. Entonces así se comporta la serpiente, astutamente, el querub, el ángel caído. E hicieron los egipcios servir a Israel con penuria. Respecto a este verso 12 que acabamos de leer, dice que en el verso 12 hay un problema natural. Cuando una especie ve que la están cazando, esto lo saben los cazadores, la especie se multiplica con mayor celeridad. Es algo que, como digo, saben los cazadores y extrapolamos el caso a la especie, digamos entre comillas, de Israel. Cuanto más perseguidos, más crecidos, ¿verdad? Y como los cazadores tomaron nota, dícese el ángel caído, el querub, el impostor, tomaron nota, intentaron no volver a perseguirnos visiblemente, ¿verdad? Porque ya iban tomando nota de lo que les pasaba, que es que cuanto más nos perseguían, más crecíamos, ¿verdad? Y esto se produjo al por mayor, a granel, en tiempo de los discípulos, ¿verdad? Y en el verso 14 dice, amargando la vida de ellos con duro trabajo de mezcla y barro para ladrillos y con todo trabajo del campo y en todos los trabajos se les imponían con dureza. Se nos imponían con dureza. La vida amarga que le daban al pueblo en el verso 14 se expresa en una obligación a mezcla, que es la palabra, que al correr de los siglos se hizo un sincretismo religioso. Nos obligan a hacer mezcla, a hacer sincretismo religioso, obligado materialmente, ese sincretismo religioso. Además, agravaron con todo trabajo del campo, que es cleros en griego, ¿verdad? De donde viene lo eclesiástico, la iglesia. Y ya seguimos, desde el verso 15 dice, y dijo el rey de Egipto a las comadronas de los hebreos, la primera con el nombre de Sifra, a la segunda con el nombre de Fua,
que cuando asistieran al parto de las hebreas y vieran sobre la mesa del parto a un hijo, lo mataran, y si era hija, la dejaran con vida. Esta es la persecución de la mujer y el dragón en Apocalipsis 12, solo que en Apocalipsis 12 está reflejada ya como persecución histórica, fractal, pero habla también de esta persecución que se ha dado siempre, se ha dado en nacimientos de gente muy escogida, como por ejemplo cuando Moisés, que por eso se persiguió a los bebés, aquí está dando la orden el faraón, y también cuando Mashiach, cuando Yahshua HaMashiach nace, Herodes también persigue a los niños, e igualmente se produce, como digo, en Apocalipsis 12, que Apocalipsis 12, su precedente más inmediato que hemos tenido ha sido en el 2017, que igualmente sitiaron el campamento de los justos y quisieron arribar, ¿verdad? Entonces, porque ahí también nacía el ser humano e iba a ser un nacimiento también portentoso y profético, y por eso cercaron el campamento a la altura de 2017, que coincidió con la señal de la mujer y el dragón, de aquella estrella en la constelación de Betulá, que se posó en su vientre y luego al cumplimiento del parto, que creo que son 8 o 9 meses, salió, ¿verdad? Y entonces eso se dio también, esa persecución. Entonces vivimos una, una imagen fractal, una visión fractal que se refleja en varios lugares en la escritura, pero que es la misma persecución. Y dice, pero las parteras temieron más a Elohim y no hicieron conforme les dijo el rey de Egipto, dejando vivir a los niños. Y llamó el rey de Egipto a las parteras y les dijo, ¿por qué me hicisteis la contra dejando vivir a los niños? Y respondieron las parteras al faraón, es que las mujeres hebreas no son como las egipcias, son muy robustas y para cuando llegamos las comadronas ya han dado a luz. Son palabras de mujeres inteligentes y virtuosas. Entonces, hizo bien a las comadronas Elohim, y el pueblo siguió aumentando mucho. Y por el respeto a Elohim de las comadronas, Elohim bendijo sus casas. Y aquí nos dice, pero Faraón ordenó a su pueblo diciendo, a todo niño nacido lo echaréis al río, y si es niña la dejaréis vivir. Pero acerca de las comadronas y de cómo bendijo Elohim sus casas por este acto de valentía, las comadronas luego proféticamente fueron transformadas en religiones, ¿verdad? Que nos parían. Y también algunos buenos líderes, también fueron nuestras comadronas, algunos buenos líderes escogidos de alguna época, rescatable. Demostraron una inteligencia mayor que la media en Egipto, fruto de un respeto por Elohim bendito. En el verso 21 menciona en otras versiones que a las comadronas se les dio a tener sus propias familias, lo cual querría decir que, que se les concedió un matriarcado que tiene pocos precedentes en la historia. Un matriarcado en el que el ejemplo y la referencia de los descendientes eran ellas y no sus maridos. Entonces esto fue para darle ese premio por la fidelidad a las comadronas. Y entonces sigue diciendo, bueno, pues ya está, ya hasta aquí. Hasta aquí es el capítulo 1 del libro de Éxodo, Shemot, así que nuestra prédica pues ha tardado poco, y bueno, pues hasta aquí este primer video de esta nueva lista de reproducción y este mensaje de Shavuot, que creo que ha sido precioso y preciso, ¿verdad? No se necesita tampoco grandes certámenes para hablar la palabra de poder y que la palabra de poder haga el efecto en su pueblo. Así que, pues, tengan un Shavuot bendecido, que la presencia del Todopoderoso esté con todos ustedes y que ponga en nosotros ese arraigo y esa fidelidad, ¿verdad? Como le puso a las comadronas para cuidar a los niños, ¿verdad? Entonces, pues, hasta aquí. Shalom a todos.
tengan una bendecida fiesta de Shavuot y pues siempre aprendiendo y disfrutando de la presencia de nuestro Elohim. Shabbat Shalom a todos, besos y abrazos. Shalom, shalom.